Hola a todos, mi nombre es Yandre Nivelo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Telecomunicaciones. Voy a presentarles el tema antenas de banda ancha de la materia de antenas dada por el ingeniero Andy Vega. Antenas de banda ancha. Por antenas de banda ancha se entiende habitualmente aquellas antenas que mantienen alguno de sus parámetros, impedancia, dirección, el haz principal o la directividad, etcétera, constantes o con variaciones pequeñas en un margen de frecuencia grande, por ejemplo, 2 o más octavas. Otro concepto asociado es el de antenas independientes de la frecuencia. En este caso se trata de antenas con un comportamiento que no varía en la frecuencia. Algunos tipos de antenas son antenas de hilo, hélices, esferoidales, antenas independientes de la frecuencia, antenas de disco, espirales, antenas LP de pica, antena bicónica, antena pajarita, antena 4 cuadrados, antena lágrima, antenas logoperiódicas y antenas fractales. Aquí podemos ver en la ilustración algunos ejemplos de antenas de banda ancha. En este caso, los campos radiados pueden hallarse directamente a partir del campo eléctrico, como podemos observar con la siguiente ecuación. En la expresión de los campos radiados se reconoce la función sin debido a la transformada de Fourier de la corriente de una línea uniforme. Debido a la fase lineal de la alimentación, la función sin está desplazada debido a que su forma máxima se encuentra para θ igual a 0, es decir, en la dirección del hilo. Sin embargo, aparece un factor seno de θ donde se introduce un nulo en esa dirección. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos un diagrama de radiación para un hilo largo, donde tiene una simetría de revolución respecto al eje del hilo y a la dirección del máximo, que se encuentra desplazada por el producto de la función sin y seno. Nótese que al aumentar el hilo respecto al lambda, el ángulo correspondiente a la dirección del máximo disminuye, es decir, es más próximo a la dirección del hilo. Este tipo de antena no es considerablemente antena, no se la considera como antena de ancho de banda, pero debido a su impedancia, que tiene centenares de ohmios, es considerada así como una antena de ancho de banda. En el siguiente diagrama podemos observar que tiene una forma de pincel, como podemos observar aquí. Podemos notar que es difícil de cumplir, ya que implica alturas de hilo respecto al suelo del orden de lambda, lo que puede resultar imposible de lograr en bajas frecuencias. En este caso, el diagrama sigue siendo de tipo pincel, pero existe una disminución en el campo radiado máximo, ya que la contribución de hilo y de la imagen no se suman en fase, es decir, la resistencia de la radiación de la antena disminuye. Tenemos que la antena, o podemos observar en la siguiente imagen, que la antena Berenjet, o una nota muy importante de esta antena, es que tiene lóbulos bastante elevados, de orden de menos 13 dB, respecto al lóbulo principal debido a la distribución uniforme de corrientes. Además que la dirección máxima se encuentra desviada respecto a la dirección del hilo y depende de la frecuencia. También en las antenas de hilo tenemos la antena en V, que está formada por dos hilos de longitud que forman un ángulo respecto al eje de la V. El diagrama de radiación de esta antena puede analizarse como la superposición de diagrama de radiación de dos antenas de hilo. Tenemos algunas consideraciones de las antenas V. Cuando alfa sea mayor que θm, los diagramas de radiación de los hilos que forman la V no se intersectan y por tanto existen dos haces principales en el mismo nivel. Tenemos cuando alfa es igual a θm. En la dirección del eje de la V se produce una interferencia constructiva de los campos radiados por cada uno de los hilos, de forma que esta dirección aparece en un haz de tipo pincel. Y cuando alfa es menor que θm, la interferencia constructiva se produce para una dirección elevada respecto a la horizontal. Tenemos que tener un punto muy importante o una nota muy importante, es que el empleo de las antenas V se utiliza generalmente dirigido a comunicaciones ioesféricas, como todas las antenas de hilo. En el caso de ser deseable tener un haz elevado respecto al horizonte, lo habitual es emplear estas antenas con un ángulo entre 0,8 y 0,9 θm. Finalmente, el efecto del suelo de estas antenas se la puede estudiar también como el mismo de la antena de Berenjet o la antena de hilo largo, se las estudia de la misma manera. Otra configuración de antena de onda progresiva es la antena rómbica, que se muestra en la ilustración 6, como podemos observar aquí. Su comportamiento se analiza similar al de la antena V. Algunas características de la antena rómbica es que, tal como se ha comentado anteriormente, se acostumbra a emplear estas antenas en comunicaciones ioesféricas de bandas LF, MF y HF. La longitud de los hilos pueden llegar a ser de varias longitudes y debido a su baja eficiencia acostumbran a emplearse en resección. Estas antenas rómbicas solo se las utiliza en resección. Antenas esferoidales.
Stranton y Chu señalaron que las características de la antena esferoidal son muy similares en naturaleza, pero muy diferentes en magnitud respecto a los resultados de la esfera. Ellos encontraron que una gran excentricidad entre la relación longitud y diámetro generan fuertes resonancias en contraste con la amplia resonancia de la esfera. Es evidente que estas antenas, al ser más grandes, hacen la curva de impedancia más amplia y por lo tanto ofrecen mayor ancho de banda. Aquí en la ilustración podemos observar tres tipos de antenas: la spectral wire, la spherical wire y la de thin wire. Antenas bicónicas. Es un conductor que puede recibir o enviar señales a partir de dos matrices en forma cónica, una frente a otra, formando una figura bicónica. Generalmente se la llaman formación de reloj de arena. Estos conductores tienen un eje común formado con un dipolo de banda ancha, que se opera en el rango de 30 a 300 MHz y tiene un ancho de banda de más de 3 octavos. La característica principal de estas antenas es que su gran ancho de banda varía de octavas. En realidad no tienen ningún reflector, pues simplemente derivación de la antena más básica del dipolo. Otro punto muy importante que podemos decir de la antena bicónica es que la impedancia de entrada de la antena bicónica es infinita. Es un valor real porque solo hay una onda pura viajando. En otras palabras, la estructura infinita no tiene discontinuidades y no provoca reflexiones. Aquí podemos ver en la ilustración dos antenas bicónicas, como se pueden observar. Las antenas de hélices. Es un tipo de antena que representa un comportamiento de banda ancha. Es la hélice. Una hélice es el resultado de un hilo bobinar, un hilo conductor sobre un cilindro de diámetro constante. Los parámetros geométricos de un diseño de una hélice son su diámetro, la separación entre dos vueltas o paso de hélice, el número de vueltas, el diámetro del hilo y el sentido del bobinado, de derechas a izquierdas. En función a dimensiones de hélice existen dos modos: el modo básico normal y el modo básico de axial. El modo normal podemos observar en la siguiente imagen que la distribución de la corriente en una vuelta de hélice en un modo normal es uniforme en módulo y en fase. Una vuelta de hélice tendrá una corriente con un componente vectorial según corresponda. En el modo axial se observa en la siguiente ilustración que una vuelta de hélice existe para un instante de tiempo determinado. Una distribución de corriente que se desfasa en 360 grados a lo largo de toda la vuelta, pero también existe una distribución de carga positiva en la mitad de la vuelta y una negativa en la otra mitad. Debido a estas distribuciones, la carga que existe en el campo eléctrico prácticamente es perpendicular a la dirección del eje de la hélice. Una hélice en modo axial es posible cubrir márgenes de frecuencias de casi una octava, tal como quedó reflejada en la ilustración 9. Una de estas relación de la axial es la onda radiada y la impedancia de entrada prácticamente son constantes. Habitualmente estas señales se transmiten en bandas de VHF y UHF, lo que aconseja emplear polarización circular para evitar pérdidas por desacoplo de polarización debidas a la rotación de Faraday. Las hélices tienen ganancias típicas que se sitúan entre los 10 y los 20 dB. Como podemos observar en la ilustración 9, tenemos una aplicación clásica de hélices que ha sido para transmitir y recibir señales de control de telemetría de satélites artificiales. Antenas independientes de la frecuencia. Runcie estableció el siguiente principio: una antena cuya geometría puede ser descrita únicamente en función de ángulos tendrá un comportamiento independiente de la frecuencia, ya que su geometría no varía al realizar el escalado. El comportamiento puede ser de banda muy ancha si toda la onda de corriente que se propaga en la estructura decae rápidamente al alejarse de los terminales de alimentación. Esto puede conseguirse obligando a la estructura a radiar a lo largo del camino de las corrientes de forma que la corriente disminuya por pérdida de radiación. Antenas espirales. Una de las geometrías empleadas para la realización de antenas independientes de la frecuencia es la espiral. Entre estas antenas encontramos la espiral equiangular, plana y la espiral cónica. Una antena espiral puede formarse a partir de 4 espirales convenientemente rotadas. La antena puede ser autocomplementaria o no, dependiendo de cuántas estén rotadas las diferentes espirales que la definen. El uso de esas antenas espirales, algunas se las utilizan para antenas de radio. Podemos observar aquí en las imágenes dos ilustraciones de antenas espirales. Antenas logoperiódicas. Si se representa gráficamente cualquier parámetro de la antena en función al logaritmo de la frecuencia, se observa que presenta un comportamiento periódico cuyo periodo es el logaritmo de t. Por este motivo, estas estructuras se llaman logoperiódicas. Aquí podemos observar una antena logoperiódica y acá podemos también observar cómo se ve una antena o cómo es el diseño de una antena logoperiódica, donde tendremos sus reflectores, sus directores y el elemento que la deriva. Nótese que en una antena logoperiódica
no sería de banda ancha si los parámetros de antena variasen dentro de un periodo más de lo permisible. Antenas LP de pica. La conocida antena monopolo se relaciona fácilmente con la antena dipolo a través de una teoría de la imagen. De una forma similar, la pica monopolo tiene una versión de dipolo de la pica llamada de pica. Las aplicaciones para la pica dipolo son aquellas que requieren una cobertura completamente de volumen esferoidal o unidireccional. Sin embargo, para muchas de estas situaciones se requiere un haz unidireccional. La antena LP de pica da un ancho de banda de impedancia extremadamente amplio, pero los patrones de radiación se degradan a medida que aumenta la frecuencia. Aquí podemos observar cómo es el diseño de una antena LP de pica. Antenas fractales. Algunas antenas fractales tienen unas propiedades geométricas que permiten construir antenas con un comportamiento de multifrecuencia. Ciertas formas fractales ideales son autosimilares. De forma intuitiva, un objetivo clásico de geometría fractal autosimilar es la alfombra de Sierpinski. Como podemos observar en la ilustración 20, tenemos cómo es el diseño de una antena fractal. Como vamos viendo, va aumentando sus diámetros de 0,55, 1,11, 2,23, 4,45 hasta llegar a 8,89. Y aquí podemos observar cómo es una antena fractal, cómo ya es construida una antena fractal y cómo sería su diseño. Otras antenas de banda ancha. Entre estas antenas o en este tipo de antenas se pueden encontrar los dipolos ortogonales, los dipolos de línea bicónica y la antena Vivaldi. En la primera ilustración podemos ver una agrupación de dipolos ortogonales. Estos se utilizaban en los sistemas emisores de radiodifusión y algunos radares de UHF. En la siguiente ilustración tenemos los dipolos de banda ancha para difusión de TV y una antena discono, lo cual se utilizaban para dipolos derivados en la línea bicónica. Aquí en la siguiente ilustración tenemos una antena Vivaldi y una bocina con doble cresta. Al igual que en los dipolos ocurre, las ranuras delgadas poseen anchos de bandas pequeños, pero si se agrandan, por ejemplo, mediante una especie de abocinamiento, se logran grandes anchos de banda. Conclusiones. Las conclusiones que saqué de este tema son las siguientes. Las antenas de banda ancha representadas surgen por la necesidad de tener un mayor ancho de banda a través de dispositivos de pequeño tamaño para poder dar cobertura a distintos estándares de telecomunicaciones y ofrecer diversidad de polarización. Finalmente, al hablar de antenas de banda de ancha, se ha de tener en cuenta que si el sistema está pensado para operar con señales de alto contenido espectral, se tiene que tener en cuenta que se debe caracterizar la antena con el tiempo de retardo. Aquí algunas de las referencias que sacamos para la investigación y poder desarrollar este video son de todo el tema de antenas de banda de ancha. Y pues espero que este video haya sido de su agrado y que todos los contenidos hayan quedado claros. Y gracias por su atención.